gracias, Javier. Y ahora convocamos a Matías Montalbán de Nielsen Company, que nos traerá su visión sobre el retail en Latinoamérica. Le damos el aplauso de bienvenida, lo esperamos aquí en el escenario entonces a Matías Montalbán. Hubo que hacer cambio de micrófono, claro, entre Javier y Matías, ahora sí. ¿Le damos el aplauso? Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un poco la idea es mostrarles a ustedes un panorama de lo que ocurre a nivel regional para el retail y en función de esto, cómo afectan algunos cambios macroeconómicos en términos de consumo, en términos de cambio de actitudes del consumidor y en términos de formatos y canales. Un poco la agenda de mi presentación tiene que ver primero con el cambio macro y los efectos que esto genera en el entorno. A su vez, cómo el shopper termina adaptándose a estos cambios. Y en tercer lugar, un sumario de cuáles son los desafíos que nos presenta este cambio de entorno. Bueno, en primer lugar, vale la pena recordar qué ocurrió con la región en los últimos 10 años. Seguramente habrán escuchado hablar del crecimiento económico de la región, siempre por encima de los promedios globales. Eso ha ocurrido por lo menos del 2011 hasta el 2013, crecimientos por arriba de la media. ¿Y qué se está dando o qué se prevé que se dé en el año 2014? Un crecimiento del 2,7% en términos de PBI para la región, que por primera vez sería inferior al promedio global. Y tiene que ver con un contexto económico con un contexto económico menos favorable, ¿no? China desacelerando su tasa de crecimiento, Europa que no termina de recuperarse económicamente, de la mano de Estados Unidos que si bien se recupera de manera muy lenta, y unos precios de los commodities más bien bajos que terminan afectando a todos los países de la región. Y queda un poco la materia pendiente en términos sociales, ¿no? Donde todavía los países que componen la región tienen una renta per cápita insuficiente, donde a su vez esa renta se tiene que dividir en hogares que tienen más cantidad que, por ejemplo, si lo comparamos con los países más desarrollados. Es decir, hay menos renta para repartir entre más habitantes en los países de la región comparado con los países emergentes. Inclusive cuando abrimos la renta per cápita de los diferentes países de la región, tenemos un Chile, Uruguay y Brasil que tienen una renta per cápita superior, pero después tenemos el contraste, ¿no? Ecuador, Paraguay y Bolivia, que si bien tienen o tuvieron crecimientos importantes en términos económicos, todavía tienen una renta per cápita que podría ser mejorable. Más allá de este no crecimiento o este crecimiento inferior al promedio regional, podemos decir que en los últimos 10 años la estructura social de la ha mejorado, creció según diferentes estudios, los niveles socioeconómicos medios han crecido en proporción en un 50%. Sí vale la pena aclarar que no es una clase media típica la que hoy tenemos en la TAM, es una clase media que continúa trabajando en trabajos informales, es una clase media muy vulnerable a los vaivenes económicos y es una clase media que no tiene los niveles de educación de una clase media típica. En esta desaceleración de la región mucho tuvo que ver Brasil. En el año 2009 una revista importante de economía hablaba del despegue de Brasil. Esto, si bien ocurrió 2009-2010 con tasas de crecimiento del 7%, luego se fue desacelerando y en el 2013 la misma etapa era, bueno, ¿qué pasó con Brasil? ¿Lo arruinó? Y en ese sentido, las últimas medidas económicas adoptadas por Brasil tienen que ver con una tasa de inflación que se fue regulando a partir de precios regulados en lo que es servicios, y después tasas de interés que se fueron aumentando de alguna manera impactando en el consumo, ¿no? Y ese consumo se ve y se termina plasmando en menores tasas de crecimiento para el negocio del retail. Y lo que llama mucho la atención en el caso de Brasil es un consumidor mucho más endeudado.
¿sí? El 33% en el 2009 de lo que ingresaba en un hogar se destinaba a lo que era gastos, en este caso, o pago de deudas, mejor dicho, y si hablamos en el 2013, ese número asciende al 45% de la población, es decir, tenemos un consumidor mucho más vulnerable. Todo esto genera dentro del consumidor mayor presión económica, mayor endeudamiento, está tomando algunas acciones para ahorrar dinero, en definitiva, elige el lugar de compra en función de su conveniencia y en función de un montón de factores. Ya no es solamente el precio y el surtido, sino que hay que tener en cuenta el medio de pago, si queda cerca de casa, si tiene un sistema de fidelización y demás. A pesar de eso, si analizamos como un todo, como bloque la región, los índices de confianza del consumidor se mantienen estables. Inclusive si lo comparamos con Europa, la situación del consumidor latinoamericano es muchísimo mejor. Estamos casi 20 puntos por arriba del promedio de Europa. Estamos en línea con el promedio global, con lo cual en principio son, digamos, meramente alarmas por ahora. Sí, obviamente cuando entramos a los diferentes países de la región, fíjense que tenemos un Brasil que obviamente tiene un tema o una cuestión cultural, en general es un consumidor mucho más optimista, a pesar de los vaivenes que pueda ya tener la economía. Un Perú y Chile que tienen muy buenas tasas de crecimiento y a su vez el índice de confianza crece respecto al año pasado. Y después tenemos por debajo de la media México muy atado a la economía de Estados Unidos y este no despegue, Argentina y Venezuela con niveles de confianza del consumidor por debajo de la media y a su vez decreciendo respecto al año pasado. Un poco toda esta desaceleración de la economía lo que termina generando es algunos cambios en cuanto a, o genera que el consumidor empiece a caminar, a ir a diferentes lugares. Y fíjense cuando analizamos el crecimiento del retail por un lado, es decir, de las cadenas de supermercado versus el resto de los canales, tenemos en México, en Centroamérica, en Argentina y en Brasil mayor crecimiento de los otros canales versus las cadenas de supermercado. Y por otro lado, en el único país de la región que se está dando un mayor crecimiento de las cadenas es en Chile, ¿no? Donde tenemos un desarrollo importante de las cadenas y además un consumidor mucho más acostumbrado más acostumbrado a ir a este tipo de canales. A modo de resumen, tenemos autoservicios con menores tasas de crecimiento a nivel regional, tenemos un repunte de la inflación, no solo se está dando en Argentina y en Venezuela, sino que en cada país tenemos algunos focos de inflación, mayor nivel de endeudamiento, ¿sí? Producto de este boom económico que experimentó la región en los últimos 10 años, y por otro lado tenemos volatilidad por la dependencia que tenemos todos los países de la región de los commodities. Por un lado, desde el lado del consumidor tenemos compradores mucho más racionales recorriendo todos los canales de comercialización, dándole crecimiento a los formatos low, o sea, a los formatos pequeños, pero por otro lado dándole crecimiento a lo que llamamos cash and carry o mayorista, ¿no? Y tenemos por otro lado una oportunidad, una herramienta que tenemos ahí a la mano, a lo que llamamos marcas privadas, ¿no? Marcas que podríamos potenciar en el caso de haber un deterioro mayor del contexto económico. Y sigue estando ahí el elemento o la herramienta del e-commerce y los programas de lealtad como una oportunidad que vemos para explotar dentro del retail. Ante este contexto, ¿cómo se adaptan los diferentes canales, los formatos, el precio y la promoción y el surtido? Bueno, en lo que respecta a canales tenemos que entender que en función del contexto económico, en general el consumidor adopta ciertos drivers para realizar sus compras y asiste a ciertos canales. Nosotros entendemos que en el promedio regional, después algunos países estarán más a la izquierda, más a la derecha, pero el promedio general nos está dando que el contexto es un contexto inflacionario, pero que a su vez tiene desarrollo económico. Y en ese contexto las variables que más importan hoy, promedio latinoamericano, es el precio, o sea, el consumidor elige en función del precio, elige en función de la conveniencia y elige en función del surtido. ¿Y qué canales están creciendo? De nuevo, mayoristas, convenience stores, es decir, el negocio que tengo cerca de casa, almacenes, supermercados y sobre todo el canal farmacias en muchos países de la región, especialmente cuando miramos para arriba. Cuando le preguntamos a la gente, en función de este deterioro económico, qué iba a hacer,
qué medidas iba a tomar. El 20% dice que va a comprar más en tiendas de alimentos frescos, es decir, en especialistas y en los cash and carry o los mayoristas. El 17% comprará más en tiendas de proximidad, ¿sí? Y cuando le preguntamos al consumidor de hipermercados con qué otros canales alterna, fíjense, el 86% alterna o compra también en el canal farmacias, que en otros países de la región es muchísimo más fuerte que el canal farmacias que tenemos por acá, por ejemplo. El 74% compra también en supermercados. Es decir, que el shopper hoy está diversificando la compra en prácticamente todos los canales de comercialización, a pesar de que en el hipermercado puede encontrar casi el 100% de lo que necesita. A pesar de eso, termina caminando y yendo a muchísimos canales de comercialización. Recién veíamos que el 17% de la gente irá más a estos locales, a estos negocios de proximidad, negocios pequeños. Bueno, en ese sentido el retail a lo largo de toda la región ha sabido adaptarse. Fíjense, prácticamente todas las cadenas han ido trabajando en estos formatos pequeños, locales de 100 a 200, 300 metros, con estructura de costos muy pequeña, que le permiten adaptarse a esta realidad del nuevo consumidor. Un consumidor que no tiene tiempo y que prefiere tener este local cerca de su casa. Respecto a los productos, a los precios y las promociones, se destaca la región por tener un consumidor muy arraigado a lo que es promociones. Fíjense, el 68% de los consumidores latinoamericanos elige el punto de venta en función de las promociones, ¿sí? Y es mayor al promedio regional. Sigue siendo el precio un factor importante a la hora de elegir el lugar de compra, pero ahí, digamos, no difiere el número en lo que nos está dando a nivel global, es decir, el 67% versus el 65% que nos está dando la media. Sí, cuando analizamos el tema precios, hay países dentro de la región que tienen diferentes reacciones versus, o mejor dicho, diferentes reacciones ante un cambio de precio. Una Argentina, Chile, Brasil, que reaccionan mucho mejor a un cambio de precios, son más elásticos, y por otro lado tenemos un México, Colombia y Venezuela que se muestran más inelásticos respecto a este cambio de precio. Con lo cual, digamos, son datos interesantes para entender desde arriba cuál debería ser por país la política de precios a implementar. Por otro lado, y volviendo al tema marcas y qué puede llegar a ser respecto a estos cambios en lo económico, fíjense, el 71% nos habla de que prefiere comprar marcas más conocidas, no hay cambios respecto a lo que ocurre a nivel regional. Cuando preguntamos si se informa para realizar las compras, fíjense, el 82% dice que sí se informa antes de realizar las compras, ¿sí? Y ese promedio nos está dando bastante más alto que lo que ocurre con el consumidor global. ¿Cómo se informa? El 45% lo hace a través de Internet, el 37% lo hace a través de la televisión y en último lugar dentro del negocio, ¿sí? Con lo cual Internet, digamos, a la hora de comunicar es un elemento muy importante y que evidentemente el consumidor lo tiene muy en cuenta. Inclusive cuando le preguntamos si confía en este tipo de comunicación a través de Internet, fíjense, en la TAM dice el 57% dice que sí confía en toda la comunicación que le lleva a través de Internet. Es más alto que el promedio global e inclusive cuando nos vamos a México el 67% confía en este tipo de información, ya sea a través de los pop-ups app o a través de la información que le llega de las marcas que compra habitualmente o que obtiene a través de las páginas oficiales. En cuanto a surtido, recién decíamos, la confianza del consumidor no cae, pero sí tiene ciertas preocupaciones. El 47%, por ejemplo, del consumidor latinoamericano dice, voy a reducir en gasto de entretenimiento, el 44% de la alimentación básica, el 46% dice, no voy a comprar más ropa nueva. Después, obviamente, esto en las ventas no se da quizás en esta medida, las reducciones son menores, especialmente cuando habla de cambiar hacia marcas más económicas. En general manifiesta eso, después dentro de las ventas, cuando analizamos los números reales, las ventas de las marcas se terminan manteniendo. Y el 41% habla de reducción de gasolina. Para ir adelantando un poco, algunos cambios en cuanto a la función del ROI y la elasticidad. En general, el consumidor en estas épocas trata de
ir de a poco, no dejar de comprar todas las categorías, sino que, por ejemplo, dice va a comprar menos categorías de bebidas alcohólicas, categorías de alimentos preparados, categorías en general que son de conveniencia, ¿sí? Que en una época donde mis ingresos están abultados suelo comprarla. En este caso, prevé que la situación económica puede llegar a desmejorar y la primera que deja son aquellas categorías que cumplen un rol más suntuario. Vemos como oportunidad ante este contexto las marcas propias. En Estados Unidos las marcas propias continúan teniendo una participación de mercado de 20, 22 puntos de participación. Cuando recorremos los diferentes países de la región, tenemos 13 puntos para Colombia, Chile 11 puntos. ¿Sí? No han tenido grandes crecimientos en los últimos años, pero creemos que pueden ser una herramienta para tener a mano en caso de que tengamos una desaceleración económica importante. Bueno, y ya terminando, este es mi último chart. Algunas vías que nosotros entendemos que pueden ser estratégicas para continuar desarrollando el canal. En primer lugar, no conseguimos un retail hoy que no actúe en multiformato, ¿sí? No conseguimos un retail que trabaje hoy con un hipermercado o con locales todos de 300 metros, sino que es muy buena estrategia, o recomendamos la estrategia de seguir diversificando locales de 300, locales de 500, de 2000, de 7000 metros. Y por otro lado, fortalecer aquellas ciudades medias y pequeñas que todavía no tienen un retail, ¿sí? Por ejemplo, en el interior del país. ¿Cuáles serían las tácticas? Bueno, tener un precio inteligente que nos permita maximizar beneficios en el caso de aquellos productos de conveniencia y mejorar o generar una imagen de precio en aquellos productos que entendemos son los que más rotan dentro de cada categoría. Trabajar un formato diferenciado y diferenciarlo a través del surtido. Dentro del surtido, bueno, dependiendo del formato, tener aquellos productos que entendemos me van a dar buena cobertura dentro de la categoría sin olvidar ningún tipo de segmento. En definitiva, por cada punto de venta tenemos que conocer qué demanda el shopper en cada región y en cada ciudad. Muchísimas gracias y buenas tardes.